Amigas, amigos, son las 8:40 de la mañana. A esta hora vamos a conversar con David Smolansky, quien es el coordinador ante la OEA de la situación de migrantes y refugiados venezolanos. Esta canción nos recuerda un poco lo que justamente todos anhelamos de alguna manera, David. Cuando nos volvamos a encontrar, mucha gente quiere de nuevo eso, ¿no? El momento de ese reencuentro de muchos venezolanos. Pero para eso hay que pasar por muchas etapas y cada día son más los venezolanos que han salido del país. Hace rato me comentabas, fuera del aire, que son más de 4,5 millones. Veía tus más recientes publicaciones en Twitter, donde hablabas exactamente de la gran cantidad de venezolanos que se han ido y donde la gran mayoría, más de 1.600.000, nada más está en Colombia. Vamos a conversar un poco sobre esta cifra que ustedes están manejando, David, lo que refleja la crisis y que además pudiera aumentar, como me lo has dicho, desde las primeras veces que te he entrevistado sobre este tema, David. Buenos días. Sergio, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer compartir contigo en este programa, que además me encanta su formato por Instagram Live, y saludar a todos los que nos ven a esta hora, ¿no? Ayer yo publicaba unas nuevas cifras de migrantes y refugiados venezolanos. Estas son unas cifras pues, que hemos recabado de la oficina que presido de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, que hemos levantado pues, a través de información que nos han suministrado los gobiernos, información que hemos compartido también con Naciones Unidas, específicamente OIM y ACNUR, así como también organizaciones de venezolanos que se encuentran en esos países. Y si tú me permites, sin sonar muy pesado, voy a repetir esas cifras, ¿no? Colombia, 1.600.000 migrantes y refugiados venezolanos. Perú, 900.000. Perú puede ser el segundo país de la región, por cierto, con al menos 1 millón de venezolanos. Estados Unidos, al menos hay 422.000. Chile, 400.000. Ecuador, 350.000. Brasil, 170.000. Argentina, 150.000. Panamá, 100.000. México, 70.000. Esos son, digamos, los países con más migrantes y refugiados venezolanos en el continente americano. Pero yo incluso he colocado otros países que a lo mejor la gente no tiene en el radar, pero llama la atención. República Dominicana hay al menos 40.000 migrantes y refugiados venezolanos. Guyana hay 36.000 migrantes y refugiados venezolanos. Costa Rica hay 30.000. Curazao, 26.000. Canadá hay también al menos 22.000. Aruba, 16.000. E incluso los casos de Uruguay y Bolivia hay al menos 10.000 migrantes y refugiados venezolanos. Es decir, para el momento que me hace esta entrevista, siempre puede haber algunas imprecisiones. Obviamente esto no es al 100% exacto, pero se aproxima mucho el número real. Podemos estar hablando de 4,5 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Y quiero poner en perspectiva global lo que significa que haya 4.500.000 migrantes y refugiados venezolanos. En primer lugar, perdón, solamente eso sí. Es en América, sin tomar en cuenta en Europa, porque hay muchos. Correcto. Correcto, importante aclaratoria, porque ayer yo también decía que el país que ha recibido a más migrantes y refugiados venezolanos, que no es miembro de la Organización de Estados Americanos, es España, donde se calcula que al menos hay 300.000 venezolanos. Yo creo que me quedo corto, por cierto. Estamos haciendo un trabajo con el gobierno español y con organizaciones de venezolanos en España, porque a mí no me sorprendería de que sea más de 300.000, pero con toda seguridad al menos hay 300.000 venezolanos en ese país. Para poner en perspectiva lo que esto significa, 4,5 millones de migrantes y refugiados venezolanos es la crisis más grande migratoria que se haya visto en la historia de América Latina y el Caribe. Somos hoy la población con más desplazados en el mundo sin haber tenido una catástrofe natural, entiéndase huracán o terremoto, ni una guerra convencional. Y en tercer lugar, si agregamos a las personas que han salido de algún país por guerra, somos la segunda del mundo superado por sí. Lo que hay que destacar de esto, Sergio, y yo insisto, y te lo he dicho en otras oportunidades, como venezolanos nunca debemos cansarnos de explicar las causas por las cuales nos vamos. Esto ha sido generado por una dictadura que no es una dictadura convencional, sino ha hecho de Venezuela un estado criminal. El venezolano hoy se va, ¿por qué? Por la falta de comida y medicina, por la inseguridad, por la violación de derechos humanos, por la hiperinflación y por el colapso de los servicios básicos. Cuando yo digo esto, a lo mejor algunos venezolanos que me ven por esta plataforma dirán, bueno, David, eso es elemental, estás descubriendo el agua tibia.
Cuando yo digo esto, no solamente, con todo respeto, le hablo a nuestros hermanos venezolanos, le hablo a los latinoamericanos, le hablo a los norteamericanos, le hablo a los europeos, le hablo al mundo en general. ¿Por qué yo hago esto? Porque hoy un sirio recibe más apoyo que un venezolano. Porque hoy un sudanés recibe más apoyo que un venezolano. Porque hoy un somalí recibe más apoyo que un venezolano. ¿Y por qué ellos, que ya son catalogados de refugiados, reciben apoyo y nosotros no hemos recibido ese apoyo? Y no solamente nosotros como migrantes y refugiados venezolanos, los países receptores que tienen sus escuelas, sus hospitales, sus servicios colapsados por una migración que ha llegado a unas dimensiones que nunca se imaginó. Entonces, bueno, esto es un poco, y perdóname que me extienda en esta primera pregunta que me Claro, el hacías. punto está, disculpa David, en que son más o reciben más apoyo por la condición de refugiado, ¿correcto? En muchos de los casos sí, en muchos de los casos sí, Sergio, y en muchos otros casos, aunque no son catalogados de refugiados, por venir de un país donde ha habido un conflicto armado o una catástrofe natural, pues se hace mucho más fácil a la comunidad internacional entender lo que allí sucedió y inmediatamente apoyar a las naciones receptoras de esos migrantes y refugiados de esos países que he mencionado en África o en Medio Oriente. Entonces, nosotros, pues, yo he insistido con esto. Y se lo he comentado a varios de los embajadores de la Organización de Estados Americanos, y lo estoy hablando con el gobierno interino del presidente Guaidó en Venezuela. A los venezolanos hay que darle estatus de refugiado, y hay que darle estatus de refugiado por dos razones. En primer lugar, porque está huyendo un conflicto generado por una tiranía. Y en segundo lugar, porque la declaración de Cartagena, que yo invito a todo venezolano a leerla, que es una declaración que no tiene más de 5 páginas, que fue firmada, por cierto, en esta región en el año 84, cuando hubo un conflicto armado en ese momento que generó 1.800.000 refugiados, o sea, menos de lo que hay hoy de Venezuela, dice que un refugiado es aquel que sea de su país cuando hay alteración del orden público, cuando hay coartación de libertades, cuando hay violencia generalizada, cuando hay violación de derechos humanos. Bueno, todo eso hoy aplica para los venezolanos. Ya hay países que están adoptando la declaración de Cartagena, que se están acercando a darle el estatus de refugiado, como Brasil, que Brasil es uno de los Ahora, ¿de países qué que hoy no está manera colocando restricción contribuiría migratoria. esto, David, a acabar con esta, no acabar, o ayudar a los venezolanos? ¿De qué manera contribuiría, digamos, de forma efectiva? ¿Por qué te lo pregunto? Porque efectivamente hemos visto casos de xenofobia en Perú, quizás muy exaltados por algunos medios, pero han existido. De eso no cabe la menor duda. Hemos visto casos de xenofobia en otros países como Ecuador, lo que está ocurriendo en el aeropuerto de México, lo que ha ocurrido con algunos migrantes en condiciones de refugio, por ejemplo, en Bolivia, que lo conversábamos la semana pasada. Es decir, ¿de qué manera este estatus de refugiado de los venezolanos pudiera ayudarlos realmente en su condición actual, en su día a día? ¿De qué manera los ayuda? Muy concreto, Sergio, le da protección permanente. Dejan de estar desprotegidos o con una protección temporal, pasan a tener protección permanente. Es decir, tienen una documentación y con esa documentación tienen garantizado el acceso a la salud, tienen garantizado a los jóvenes acceder a la educación y además de eso pueden aplicar para un trabajo. Y además mucha gente me pregunta, bueno, el estatus de refugiado quiere decir que los venezolanos entonces van a estar viviendo en campamentos de refugiados. Para nada, para nada. Olvidémonos que el estatus de refugiado es igual a vivir en un campamento de refugiados. De hecho, yo nunca he recomendado un campamento de refugiados. Quiero dejarlo muy claro. Los campamentos de refugiados no es una buena opción porque esas personas que están allí están completamente a la periferia de la sociedad, no se integran y son vulnerables. El estatus de refugiado precisamente lo que busca es integrar a esos millones que se han ido a la sociedad donde están llegando y que puedan tener la oportunidad de echar para adelante, que puedan tener la oportunidad de estudiar, de trabajar, de emprender y si les ocurre algo, acceder a la salud. Ahora, hay cosas positivas en todo esto, Sergio. Este mes yo estoy muy entusiasmado porque se va a empezar a implementar la tarjeta unificada de vacunación. Esta tarjeta unificada de vacunación, al menos 10 países de la región ya acordaron en hacerlo. Eso va a optimizar los recursos, eso va a garantizar una mejor atención médica para los migrantes y refugiados venezolanos, eso va a evitar la revacunación, porque lo que pasa, un venezolano llegaba a Colombia, lo vacunaban y luego iba a Ecuador y lo volvían a vacunar y luego iba a Perú y lo volvían a vacunar. Eso se va a tratar de evitar eso y con eso se optimizan recursos, pero sobre todo el venezolano tiene mejor atención médica. Y a finales de este mes, Sergio, va a haber una reunión muy importante que está convocando la Unión Europea en Bruselas, Bélgica, con Naciones Unidas, y este servidor va a estar ahí presente, donde vamos a buscar que los países desarrollados, tradicionalmente donantes, aporten mucho más a los países receptores para atender a los venezolanos que se han ido, para buscar campañas contra la xenofobia
y bueno, de esa forma mejorar la situación de nuestros hermanos venezolanos que se han ido. Además de eso, y perdóname nuevamente que me extienda, esta semana voy a hacer una serie de anuncios de reuniones que hubo en el marco de la Asamblea General de la ONU con el sector privado, donde ya hay varias empresas que van a desarrollar políticas para integrar a los migrantes refugiados venezolanos. Estamos hablando de empresas muy grandes como Telefónica en Colombia, como Mastercard, entre otras, donde van a ayudar a los venezolanos en sus comunicaciones, van a ayudar a los venezolanos a bancarizarse, van a ayudar a los venezolanos, otros pequeños emprendimientos, a que puedan entrar a esos trabajos. Y bueno, todo eso yo lo aplaudo, porque en primer lugar está resolviendo una situación al corto plazo a quien se está yendo de una dictadura. Pero además de eso se está abonando el mediano y largo plazo, porque cuando cese la usurpación, que esperamos que sea pronto, que es la única solución, por cierto, para que el venezolano se deje de ir, vamos a necesitar esos 4,5 millones de venezolanos para reconstruir el país. Sería ingenuo pensar que Venezuela se va a levantar sin sus migrantes y refugiados. Los vamos a necesitar a ellos. Entonces, que ellos puedan trabajar hoy es muy relevante. Ahora, pero ¿de qué manera pudiera ser, digamos, de llegar a darse como tal el estatus de refugiado, de qué manera pudieran los países colaborar en que esto sea así? Porque hay naciones, incluso de América, que no reconocen al gobierno de Guaidó. ¿Eso no importa? Bueno, yo creo que aquí hay que ponerse por encima de eso, de esa situación. Y el mejor ejemplo. Bueno, fíjate, te pongo un ejemplo. México, Uruguay y Bolivia. Esos tres gobiernos no reconocen al presidente Guaidó y están en franca minoría, con todo respeto, en la región, porque sabemos que la mayoría de los países de América Latina y el Caribe reconocen a Guaidó como presidente de Venezuela. Ahora, entre esos tres países, insisto, México, Uruguay y Bolivia, hay al menos 90.000 venezolanos. Al menos, yo creo que ya pueden llegar a los 100.000 venezolanos. En México se calcula que hay 70.000, en Bolivia se calcula que hay 10.000 y en Uruguay se calcula que hay 10.000. Entonces, no se puede ignorar a esa población que está llegando en situación muy vulnerable. Y además, cuando hablamos de un país donde más del 90% de su población vive en pobreza, el venezolano no agarra hoy un avión y llega al país que quiere. El venezolano no llega hoy en perfectas condiciones, listo para invertir y trabajar, teniendo un cupo en una escuela. El venezolano hoy está caminando por toda Sudamérica. El venezolano hoy está agarrando un peñero para llegar a una isla del Caribe. Hay venezolanos que están durmiendo en plazas públicas, en calles. Bueno, tú lo sabes, Sergio, tú has hecho una cobertura extraordinaria de los migrantes venezolanos y siempre te felicitaré por eso, porque para mí no hay mejor evidencia de lo que hemos padecido los venezolanos por esta dictadura que cuando se emigra, que cuando se tiene que ir de manera forzosa. Y yo insisto con esto, desde la OEA tenemos la política mano amiga, brazo fuerte. La mano amiga, atender, integrar y proteger a todo venezolano que se va. Impulsar todas las políticas para que el venezolano pueda reinventarse en otras tierras. ¿Y el brazo fuerte cuál es? No dejar de denunciar la causa. Y la causa, por muy elemental que suena, no debemos dejar de repetirla, es la dictadura de Nicolás Maduro. Solo con el cese de la usurpación se frenará este deslave humano y habrá incentivos para que millones de venezolanos podamos volver. David, conversamos, amigas, amigos, con David Smolansky, coordinador ante la OEA de la situación de migrantes y refugiados venezolanos. David, ¿qué se le puede decir? Mucha gente me escribe, y bueno, tú bien lo acabas de comentar, pues yo soy una especie de receptor de muchas de las denuncias de los venezolanos que viven fuera de la diáspora. Y mucha gente me escribe preocupada por lo que está pasando en Perú, en Ecuador, también en México, lo que hemos visto en los últimos días. ¿Qué recomendación le haces a estas personas, a estos venezolanos que están en estas condiciones, incluso de miedo, de temor de lo que les pueda ocurrir? Pero en el caso particular de México, yo recomiendo a todo venezolano que vaya de inmediato a la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado. Su sede principal está en Ciudad de México, pero también tienen varias oficinas en todo el país. Y si fueron víctimas de alguna agresión, de alguna acción de xenofobia, que lo denuncie. Yo sí debo decir que México, por cierto, es de los países con una de las tasas más altas de otorgar refugio a los venezolanos. Yo le recomendaría a la gente que piense ir a México, discúlpame, que nada más lo haga estrictamente necesario, porque mucha gente que está llegando a Cancún está pasando exactamente lo mismo a todos. Sí. No digo que todos, pero una gran mayoría. Entonces mi recomendación es que no vayan a Cancún si no es realmente necesario para ir. O sea, sí, pero
como lamentablemente... La oficina de turismo de Cancún, pero es verdad, o sea, sí. Sí, por eso hablaba de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, que es diferente, ¿no? Y que además ellos trabajan con ACNUR y con la OIM y se toman muy en serio cuando hay algún ataque de este tipo. Yo tuve la oportunidad de visitar la Comar este año y, por cierto, es dramático ver la cantidad de venezolanos que todas las mañanas en la sede de Ciudad de México están haciendo cola para obtener sus papeles, ¿no? Eh, Cuando haya un acto de xenofobia, discriminación, inmediatamente denúncielo, como mucha gente lo ha hecho en las redes sociales. Importante además hacerlo de manera responsable, ni minimizar ni exagerar, sino realmente relatar lo que sucedió. Además de eso, toca, Con lamentablemente, evidencias, además, con David, evidencias. con evidencias, porque muchas veces se dejan correr videos que no son ciertos o que tienen que ver con algo pues muy particular y lo exacerban. Uno tiene que ser incluso muy cuidadoso al respecto, ¿no? La Así persona que es, lo vivió y también, bueno, los que lo difundimos. exactamente. Eh, eh, También es muy importante saber de que si hay países que están colocando restricciones migratorias, aunque es algo que uno no apoye ni quiera, y más bien se está trabajando para que la flexibilicen. Por lo menos Ecuador ahora va a arrancar un corredor humanitario, donde usted va a poder pasar 10 días en Ecuador y si tiene la visa para Perú, para Chile, va a poder llegar a esos países. Pero donde se está colocando restricciones migratorias y no se tiene la documentación, no se arriesgue. No se arriesgue porque usted puede ser al final detenido. Entonces, Colombia hoy no tiene restricción migratoria, Brasil no tiene restricción migratoria, que son nuestros dos países vecinos. Entonces, allí es una oportunidad de buscar protección, Sergio. Y otra cosa muy importante, nos ha tocado lamentablemente por esta dictadura vivir el destierro. Cuando se es emigrante también, bueno, hay que adaptarse a las normas, a las reglas, a las leyes de esos países y promover la convivencia. Entonces, así como muchos en el pasado llegaron a Venezuela y se adaptaron a nuestra idiosincrasia, a nuestras normas, a nuestras leyes, pues nos toca a nosotros también a hacerlo. Y con esto quiero ser muy claro de que si hay venezolanos, que es una franca minoría, que se aprovechan de este drama, de esta tragedia, de esta crisis humanitaria, de este deslave humano, para delinquir o para manchar el gentilicio venezolano, esa persona tiene que ser expuesta. Porque esa persona no puede opacar el esfuerzo de millones que hoy se están levantando bien temprano en Perú, en Ecuador, en Chile, en Colombia, en México, para trabajar, para estudiar. No podemos permitir, como ocurrió, por ejemplo, con algunos sujetos del Tren de Aragua en Perú, que ellos opaquen lo que hoy muchos venezolanos están haciendo en esos países y que esos venezolanos al final terminan siendo víctimas por unos pocos que se aprovechan de esta crisis humanitaria, que por cierto, no me extrañaría en lo más mínimo que la dictadura estuviese detrás de todo esto, porque al final, como yo he dicho siempre, Maduro hoy no solamente amenaza y afecta a los venezolanos, sino amenaza a la región. Entonces, bueno, esas son unas pequeñas recomendaciones que puedo dar y por lo menos este servidor va a seguir no solo informando, sino promoviendo políticas que puedan mejorar la situación de nuestros migrantes y refugiados venezolanos y tratándolo de hacer siempre de una manera muy seria, muy responsable y muy precisa, donde a veces hay cosas que digo que a la gente le puede sonar elemental o no les gusta, pero que es mi deber hacerlo, porque yo no solamente le hablo a los venezolanos, sino le hablo a los latinoamericanos. No, y efectivamente así es, David. Yo creo que esa recomendación que dabas al final, sobre todo, de que debemos demostrar siempre a todos aquellos que estamos fuera de nuestra tierra, de que somos ejemplo y de que digan, ese es venezolano y que se destaque por su trabajo, por hacerlo bien y no por esas malas acciones que lamentablemente son lo que nos ha manchado en el exterior. Es así, y es lo que debemos resaltar, ¿no? Como tal. Mira, y Sergio, yo te digo algo, yo he visto dos cosas, yo he visitado 15 veces la región este año. Yo prácticamente cada 15 días tengo que ir a algún país de América Latina y del Caribe por este trabajo. Y por cierto, y tú lo sabes, muchas veces no lo estoy haciendo por redes sociales ni nada. Voy a ver, voy a escuchar, voy a levantar testimonios y voy preparando documentos de informes que luego publico, porque creo que esto es algo muy serio. Eh, los venezolanos siempre me dicen dos cosas. Lo primero, apenas caiga la dictadura, yo quiero regresar a Venezuela, porque allá dejé mis hijos, allá dejé a mi mamá o allá dejé a mis abuelos. Porque además la migración venezolana se está dando separada, la familia no se está yendo unida. En segundo lugar, el tiempo que me dure ser un inmigrante, ser un refugiado, yo lo quiero utilizar para ser mejor, me han dicho, para trabajar o para estudiar. Y la verdad es que yo he visto emprendimientos de venezolanos
de verdad que es para quitarse el sombrero. Venezolanos que todos los días están trabajando desde las 5 o 6 de la mañana hasta las 11 de la noche para pagarse sus estudios, para mantener a los hijos, que están trabajando 7 días a la semana, que tienes personas profesionales que les ha tocado hacer oficios y reinventarse y lo han hecho con mucha dignidad. Bueno, eso es precisamente lo que se busca proteger y no que por una minoría ellos se vean afectados, que no sean afectados desde el punto de vista de leyes y que no sean afectados desde el punto de vista xenófobo. Y yo tengo mucha confianza que cuando se logre el cese de la usurpación, que esperemos que sea muy pronto y que los venezolanos tengamos libertad, serán millones los que van a volver. Porque el venezolano hoy físicamente podrá estar en Quito, en Cúcuta, en Lima, en Buenos Aires o en Ciudad de México o en Miami, pero su corazón y su mente sigue estando en Venezuela. Y yo creo que una de las cosas más hermosas que va a ocurrir cuando logremos la libertad, Sergio, una de las cosas que creo que no habrá pluma suficiente para describirla, no habrá cámara suficiente para tomar fotos y videos, es ver la cantidad de vuelos yendo para Venezuela de vuelta y ver la cantidad de gente caminando por Sudamérica, pero no para Perú o para Ecuador o para Argentina, sino de vuelta a Venezuela. Y no hay nada más emotivo, no hay nada, perdón, que más me emocione más que pensar en ver en el reencuentro de la familia, en ver una madre nuevamente abrazando a su hijo en Navidad en Caracas, en ver un padre nuevamente abrazando a su hija en Año Nuevo en Mérida, en ver nuevamente a una familia unida disfrutando una yaca un 25 de diciembre, en que las abuelas no tengan que ver más a sus nietos nacer en el extranjero, en que los padres no tengan que ver más los actos de grado de sus hijos por una cámara. Eso es este trabajo que yo estoy haciendo, ese es mi mayor sueño, ese es mi mayor anhelo. Yo vengo de una familia que 3 veces ha tenido que emigrar y sé lo que es la separación familiar y Venezuela le dio todo a mi familia y yo quiero que eso no se pierda y lo vamos a lograr con una visión política que es saliendo de la dictadura y con una visión humanitaria que es protegiendo a quienes hoy lamentablemente están desterrados. Amén, hermano, que así sea. Yo creo que nada más que agregar. De verdad que gracias por estas últimas palabras, bueno, por todo lo que comentas y todo el trabajo que haces, pero sobre todo por esto último, creo que es lo que mucha gente anhela y desea. Aquí uno de los tantos comentarios que decía, alguien, Jonathan, escribe, en el primer avión que salga para Venezuela, me voy a luchar por mi país. Así que bueno, es el anhelo de mucha gente. Un fuerte abrazo, David. Un abrazo, Sergio, gracias por la invitación. Ha sido muy duro para quienes hemos tenido que emigrar y sobre todo para quienes, bueno, se van prácticamente sin nada, pero todo este trabajo pues tendrá su recompensa al final. Un fuerte abrazo, David, y gracias. Un abrazo, Sergio, y si me permites robarte 20 segundos, es duro porque toca estar lejos de los familiares y toca estar lejos de la idiosincrasia de uno y adaptarse a una cultura ajena. Pero yo estoy convencido de que el venezolano se hará mucho mejor persona con esta experiencia afuera. Seremos mejores, aprendemos a valorar lo que es la libertad, lo que es la democracia, inculcar valores. Y trabajo como lo que tú estás haciendo, donde permanentemente estás colocando esas historias inmigrantes, no te imaginas lo que inspira a mucha gente dentro y fuera de Venezuela. Así que un fuerte abrazo y a la orden para próximas ocasiones. Así es, hermano. Un fuerte abrazo. Gracias, amigas, amigos. Gracias a David Smolansky. Voy a una pausa para el regreso, ya a despedirme como tal del programa del día. Gracias, amigos. Gracias.